Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de la descarga de datos vectoriales en Catastro. Los objetivos que vamos a perseguir es que sepáis obtener datos gráficos de la Dirección General de Catastro y además vamos a entender el modelo de Catastro para poder trabajar con él. Para acceder a los datos gráficos de Catastro, lo que vamos a hacer es acceder a la sede de Catastro, que la tenéis aquí, la sede electrónica de Catastro. Cuando entréis, tenéis que daros cuenta que hay que autentificarse para poder descargar datos. En la descarga de datos de cartografía por municipio podéis descargar la información alfanumérica o la información vectorial en formato Shape. Nosotros vamos a ver en este objeto de aprendizaje la descarga de cartografía vectorial en formato Shape. Cuando hacemos la descarga, nos autentificamos, obtendremos estos dos ficheros que veis aquí, que son ficheros que están comprimidos, son zip. Si veis la información, al llevar la R es de rústica y el de abajo es el de urbana. Entonces vamos a ver cómo están estructurados. Descargamos estos ficheros y se forman dos carpetas, una para urbana y otra para rústica. Cuando los descargamos aparece un zip por cada una de las capas que están tanto en urbana como en rústica. En esta parte de aquí os he dejado las de rústica sin descargar para que veáis cómo es la descarga automática, y cuando lo tengáis que poner en la máquina lo que tenéis que hacer es la descarga porque son shapes, y los shapes, recordad que como mínimo tienen que tener tres archivos, por ejemplo carvia.shp, carvia.shx, carvia.dbf, y normalmente Catastro también nos da la proyección, que sería carvia.prj. Aquí tendréis ya las carpetas descomprimidas para urbana y aquí tenéis las carpetas sin descomprimir para rústica. Vamos a recordar un poquito cuál es el modelo cartográfico vectorial que hay en la actualidad en Catastro. Hasta el año 95 Catastro trabajaba con un modelo de topología arco-nodo, en el que solo existían los arcos y los nodos eran la intersección de tres o más arcos. Entonces, como veis, esta línea de aquí, de estas dos parcelas, era la misma. Entonces, cuando se movía una línea, automáticamente la parcela esta aumentaba el área o disminuía, pero nunca podían estar superpuestas dos parcelas. En la actualidad, el modelo conceptual que hay es que el polígono exista. Aquí el polígono no existía y era una sucesión de arcos en los que se cerraba y el primero y el nodo inicial y final era el mismo, entonces conseguíamos que fuera un polígono. Ahora los polígonos existen y recordar que los shapes no tienen topología, por lo tanto lo que tendríamos que hacer es generar un modelo de datos en una base de datos espacial y generar reglas de topología. Lo mínimo que podríamos preguntar con reglas de topología es: ¿existen agujeros entre estas dos parcelas o hay superposición? ¿Vale? Hay que tener en cuenta que ahora estamos trabajando con polígonos y entonces un polígono puede estar superpuesto al otro polígono, por lo tanto hay que generar reglas de topología. Os he bajado esta ortofoto de una zona donde estamos en urbana y vamos a ver un poco cuáles son la cartografía básica de urbana. Entonces, esta es nuestra ortofoto y la cartografía de manzanas, ¿vale?, que se llama masa, es la que intenta referenciar con polígonos el mundo real que hay, por ejemplo, entre calles o entre objetos topográficos, ¿vale? Si lo veis, veis que todo esto es una manzana y la manzana tiene 5 dígitos, que es la referencia de manzana. Si lo veis, cada una de las manzanas tiene sus 5 dígitos. La siguiente capa que es importante en Catastro es la de parcela. La de parcela, si podéis comprobar, por lo que hace es la división de una manzana en elementos que no tengan elementos comunes con otra parcela. Miramos este dibujo y si veis, esto podría parecernos que es una parcela, sin embargo para Catastro los dos edificios colindantes son la misma parcela, o estos tres de aquí, ¿lo veis? Estos tres también, en principio, podrían ser cada uno una parcela, pero veis, son los tres la misma parcela. Y esto es porque tienen elementos comunes entre sí. La tercera capa que vamos a estudiar también, importante para los datos de Catastro, es las construcciones. Si veis las construcciones, lo que nos da es la diferencia de volúmenes. Nos dice en números romanos cuántas plantas bajo rasante y sobre rasante existen en cada una de las parcelas. Si podéis ver en esta que hemos visto, estos tres edificios, existe una
parcela existe un volumen bajo rasante que es el -1, que es un parking que tienen los tres a la vez. Al tener los tres edificios el parking a la vez, pasa a ser una única parcela. Por lo tanto, los elementos cartográficos catastrales más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando bajamos cartografía vectorial de catastro son, por una parte, las manzanas en la capa masa, las parcelas, las construcciones y las subparcelas. Si veis este esquema, son composiciones o agregaciones inclusivas de clase, es decir, que las subparcelas forman la parcela y la parcela forman las manzanas, que en este caso se denominan masa. Recordaros también que la referencia catastral está formada por la hoja, la masa y la parcela, es decir, son 14 dígitos georreferenciados que los tenéis en las tablas. También tenemos elementos cartográficos auxiliares. Tenemos elementos lineales, elementos puntuales, elementos de texto, los límites administrativos, los ejes de calle, las vías de comunicación. En este dibujo veis representados estos elementos y su modelo de datos es que todos son composiciones del mapa, que el mapa es la hoja donde tenemos nuestro término municipal. Si veis, tienen como clave ajena el mapa en las tres, tanto los límites como los ejes, todo lo que sea lineal o puntual o de texto, tiene el mapa como clave ajena y además tiene un código de 6 dígitos de tema, grupo y subgrupo referente a catastro. Bueno, para terminar este objeto de aprendizaje vamos a resumir un poco las capas importantes que podemos tener en catastro. Daros cuenta, nosotros bajamos todas estas capas. De ellas, muchas son elementos que acompañan al estudio de la cartografía, pero importantes son la masa, que es la manzana, donde hemos visto que tenemos la referencia de manzana, que es aquí masa, con la hoja catastral, que estos 7 dígitos más estos 2 formarían parte de la referencia catastral, el mapa, que sabemos que es el elemento para relacionar todos los elementos que son auxiliares, por ejemplo, ese elemento de puntos. Recordaos que mira, que está aquí mapa, aquí está mapa, que podríamos relacionarlo todo. Las construcciones realmente se van a relacionar por la referencia de parcela, que es la referencia de masa con parcela. Estos 5 dígitos con estos 2 formarían los 7 dígitos de la referencia de parcela. Entonces, tenemos la masa, parcelas y construcciones referente a lo que son las parcelas catastrales y los elementos que existen dentro de las parcelas, y luego os he puesto también en esta transparencia para que lo veáis, pues una de CAD-VIA, que es ejes lineales. Entonces CAD-VIA lo que nos da son las calles dentro de nuestro casco urbano y los elementos puntuales para que veáis cómo se relacionan con mapa, como hemos visto anteriormente en el diagrama de clases que os he mostrado en la transparencia anterior. Bueno, pues con esto doy por terminado mi objeto de aprendizaje.